te invito a que tú puedas abrir tu corazón, busca tu Biblia, busca o tu teléfono, abre tus notas, abre ahí tu Biblia, busca tu clase de célula, no sé, prepárate para que puedas recibir ahorita del mensaje que va a tener Dios a través de nuestro pastor el día de hoy, que ya se está preparando y ya está viniendo para acá. Pastor, bienvenido, adelante. Ah, feliz día del padre, sí es cierto. No te creas, ya lo había felicitado en la mañana, pero ya los dejamos aquí con nuestro pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Felicidades a los papás, a todos los papás, que Dios nos ha dado la bendición precisamente de ser papás. Muchas felicidades, sin duda que son días en los cuales podemos recordar a nuestros padres ausentes. Algunos ya están ausentes, otros aún están presentes. Si usted es de los que aún tienen a su papi, ámelo, quiéralo, dígale todo lo que es para usted, reconcíliese con él si es que anda por ahí con algunos problemas. Sé de algunas personas, o he sabido a lo largo de la vida, que hay personas que están en peleas con su padre o algo. No, hombre, no. Y el día que no esté papá, va a ver usted cómo va a sentir, porque nunca pidió perdón o nunca se acercó a él. En vida, hermano, como dice por ahí, en vida, de veras, hágalo con todo su corazón, será lo mejor para usted y para el viejo, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de platicar con papá antes de que él muriera, algunos años antes, y le pregunté muchas cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué hacías así conmigo, con nosotros, tal o tal o tal? Y él me explicó muchas razones por las cuales él a veces nos disciplinaba de una manera o de otra, y de veras que llegas a entender muchas cosas que a veces juzgaste de una manera o de otra, pero cuando tu papá te las explica, dices, me fue bien, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a platicar directamente algo sobre el padre, algunas responsabilidades básicas, yo le puse así, de un padre. En el título de las células, pues, de los padres, porque ahí vamos, en la célula vamos a incluir a mamá, a papá, inclusive preguntas para los jóvenes, pero aquí en la plática vamos a circunscribirnos solamente a los papás. Yo me acuerdo cuando vi a los hijos que Dios me prestó o me presta, los vi nacer a los dos, grabé su nacimiento. Me acuerdo muy bien cuando nacieron, y después los vi allí en la incubadora y decía, no me creía que estos pedacitos ahí de carne, por decirlo de alguna manera con cariño, fueran parte mía, hablando como padre, obviamente parte de mi esposa y un servidor. Y es donde ves cómo realmente el nacimiento o la concepción, el nacimiento de un hijo, pues es de parte de Dios, es un milagro de Dios. En vano la ciencia quiere clonar, quiere imitar el nacimiento. No, pues eso es un milagro de Dios, no se puede hacer, ni se podrá hacer nunca, porque solamente Dios Todopoderoso lo puede hacer. Y es cierto, los bebés o los hijos no vienen con la torta bajo el brazo. Si usted nos ve de otro lugar, nos ve un día de otro lugar que no sea México, a lo mejor no entiende esta frase, ¿verdad? Los niños no traen pues su alimento diario. Hay que trabajar por ese alimento diario como padres, hay que esforzarnos como padres. Claro, Dios provee, pero no traen esa torta, ese bolillo ahí con quesito, con chilito y boom, ¿verdad? O otro tipo de tortas o de alimento. Pues no traen el alimento bajo los brazos, hay que trabajar por él. Y tampoco traen un instructivo que diga cómo ser papá. Ya llegué, papá, mira, aquí está el instructivo que te manda Dios para que me eduques. No, uno aprende a ser papá equivocándose, acertando. Yo creo que más equivocándose que acertando, sobre todo con los hijos mayores, son los que la llevan más a veces, porque es cuando va uno aprendiendo. Ya los menores, y sobre todo cuando tiene 3, 4, 5 hijos, ya el menor hace y deshace a veces, ¿no? Bueno, pero es importante, algunos dicen que no se llega a ser buen padre hasta que los hijos son a su vez padres. Eso dicen algunos, quién sabe, ¿verdad? Bueno, mire,
tenemos que aprender por experiencia que somos, que no somos expertos en esto de ser padres, pero gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque Él nos da elementos que vamos a platicar algunos de ellos para poder realmente guiar a nuestros hijos. Mire, a veces no pensamos volteando el asunto. Nos preocupamos mucho por cuidar a los hijos y que tomen buenas decisiones y que sean buenos hijos, pero podríamos preguntar, bueno, ¿y quién cuida a los hijos de las decisiones de los padres? A veces somos los padres los que tomamos malas decisiones y afectamos a los hijos. Un cambio de casa, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, un divorcio que se piensa a veces desde el punto de vista personal nada más, ¿verdad? Una de las cosas que voy a decir, no lo he dicho nunca, que a mí personalmente me afectaron mucho, no sé si a mi hermana que me ve o mi hermano, mi hermana mayor ya falleció, pero fue cuando el papá se cambió de casa, de casa y de ciudad y de, creo que hasta de no sé qué más, ¿verdad? Pero yo tenía 11, 12 años. O sea, prácticamente nos arrancó de donde estábamos a medio ciclo escolar y, en fin, en mera adolescencia, ¡pum!, y se fue para otra ciudad. Y eso a mí me marcó, tuve que yo trabajar en eso mucho. Claro, pues él obedecía a la voz de Dios, pero a veces como padres debemos de comunicar o no sé, a los hijos, compartirles, pensar más en los hijos. Bueno, eso ya fue un desahogo. Pero mire, vamos a platicar esta mañana algunas responsabilidades básicas. Cada padre sin duda cuando oiga esto dirá, no, pues le faltaron muchas, pastor. Y si usted oye otro sermón, ¿no? Ya ve que hoy puede usted escuchar 5, 10 o 20 sermones, ¿verdad? Algunos dirán, no, le faltó este y este y este. Y no me interesa cuántos sean. Yo le quiero compartir 4, algunos son bien pegaditos, son uno se desprende del otro, y más que cuántos son, es cuántos cumplimos, cuántos estamos llevando a cabo, porque podemos ser expertos en que debemos ser así, 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 pero al ser padre es difícil llevarlos a cabo, ¿verdad? Bueno, responsabilidades básicas de un padre, lo primero, desde mi punto de vista, es amar a los hijos. Dice 1 Juan 3:1, la primera parte, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Luego dice la NTV, me gustó también mucho esta versión, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. No merecemos que nos ame Dios, pero nos amó. Entonces el tipo de amor que nosotros como padres debemos de buscar es precisamente el amor de Dios. Entonces, ¿desde cuándo ama uno a sus hijos? Bueno, si le pregunto a una mujer dirá, pues desde niña quizás, las niñas juegan a ser mamás y a dar la comidita, y los varones como que andamos en otra onda, cada quien pues en lo suyo, ¿verdad? Pero a los hijos se les ama desde antes de que nazcan. Eso es una realidad, ¿verdad? O debe ser una realidad. El amor hacia los hijos es desde antes, y es más, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos cuando nuestro hijo está en la barriga o en la pancita de su mamá, porque los hijos escuchan desde que están en el vientre, escuchan lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted piensa, ¿no? Sin duda que hay problemas a veces por lo que decimos sobre nuestros hijos cuando ellos están todavía en la pancita de mamá. Acuérdese usted cuando fue María, la madre de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, su prima. Elizabeth, su prima, tenía 6 meses de embarazo y de ese bebé que iba a ser Juan. Y dice la Biblia que cuando María saluda a Elizabeth, el niño de Elizabeth de 6 meses brincó en el vientre de su madre. ¿Eso qué indica? A los 6 meses el niño oía, sabía, sentía la alegría, la tristeza de su madre, en este caso la alegría. Entonces imagínense cuando usted dice, chamaco, por tu culpa me voy a casar y quién sabe qué, pues
está oyendo todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos con los hijos, no desde que ni oyen, ni hace caso, pues desde que estaba en el vientre oía lo que usted decía. Pero tenemos tiempo para corregir todo eso que a lo mejor hemos hecho mal. Y habría mucho que platicar en el sentido, pero es importante recordar que pienso que no llegamos realmente a amar a nuestros hijos como de veras lo deseamos, humanamente hablando. Por más que digamos que los amamos, sí, claro que los amamos, son nuestra sangre, hay apego, hay también quien se olvida de ellos, tanto mujeres que por ahí los dejan arrumbados como si fueran animalitos, ¿verdad? Hemos visto noticias de ello, o aún unos padres que simplemente tienen hijos y los dejan por ahí como, pues también como animalitos, un hijo aquí, otro hijo allá y tal. Pero yo creo que cuando realmente amamos a nuestros hijos es cuando conocemos el amor de Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida y nos recuerda que nos ama a pesar. Por eso dice aquí, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. O sea, si Dios fuera como nosotros en cuanto al amor, no nos llamaría a sus hijos. Díganos, estos incircuncisos, estos sujetos ahí tremendos. Pero Él nos ve con amor incondicional. Nos ama a pesar de cómo somos. Por eso es la idea de este amor, precisamente es el amor incondicional, ese amor que nos motiva a amar a nuestros hijos en las buenas y en las malas. A algunos nos acostumbraron a lo mejor que en las malas eran cinturonazos y regaños y, ¿cómo se llama esto? Golpes, ¿no? Un zape. Órale, chamaco, sonso. Pero la idea es, aún en esos momentos, tener ese amor, atacar el problema, no al hijo, en este caso. Así que el amor como Dios lo manda, por eso insisto, vamos a amar a nuestros hijos realmente hasta que entendamos realmente lo que es el amor de Dios. Dios nos ama como somos, así de mal pensados, con todo lo que somos, que usted sabe a qué me refiero, papá, sobre todo papás. Así nos ama el Señor, con todo eso que a veces somos, que nadie se da cuenta, así nos ama Dios. Y así debemos amar también a nuestros hijos. Obviamente al decir hijos incluyo hijas también. El amor es una necesidad básica de supervivencia, por lo menos al mismo nivel del alimento, por lo menos del alimento, del vestido. O sea, a veces decimos, yo ya le doy de comer, ya le doy de vestir, necesita amor. Amor, es lo que tenemos que recordar. Se porte bien o se porte mal, nuestro deber es amarlo. No quiere decir pasarle todo, también hay disciplina, pero el amor es importante. Dios nos ama como somos y eso nos debe llevar a amar a nuestros hijos también como ellos son. Por eso nuestro padre ejemplar es Dios, para poder amar también a nuestros hijos. Hay que darles tiempo. Si decimos, hijo, te quiero mucho, te amo. Bueno, el amor para los hijos es igual a tiempo. ¿Cuánto tiempo inviertes con él estando sentados en casa, platicando? Cuando estás con él, quizás vas al templo, juegas con ellos, paseas con ellos. Yo todavía me acuerdo aquí estamos en el templo, aquí en el patio que estaba aquí, jugábamos básquetbol. A veces ahí los tres jugábamos, o a veces me ponía con mi hijo allí en las escaleras, era la portería, jugábamos fútbol, y ahí yo tiraba los penaltis y él también, y me acuerdo de eso. Yo creo que son cosas que los hijos se acuerdan también, no tanto de qué le regalaste, sino cuánto jugaste con él, cuando fueron y caminaron allá en el cerro, cuando fueron y caminaron allá en el mar, o cuando fueron y caminaron allí de Pérez, aquí en el canal. Hombre, yo me iba con mi hijo de la mano al canal aquí, no me acuerdo cómo se llama, aquí en el centro. Veíamos ahí las serpientes y las tortugas y andamos ahí, mira mi hijo, así me hace. O sea, eso se acuerdan ellos, más que los miles de juguetes que les des. Eso es lo que se acuerda el hijo. Amar a los hijos en la práctica, abrácelos, dígales que los ama. ¿Ya le dijo hoy a su hijo que lo ama? O nomás le dijo porque le mandó un regalito, ¿no? Dígale que les ama, déles muchos besos, abrácelos. Yo a mi hijo todavía cuando viene a sus 20 y tantos años le abrazo, le doy un beso. A mi hija también, obviamente, ¿no? Pero abrácelos, ámelos. Nunca les diga que no los quiere, mucho menos los corra de la casa.
No, pues ¿y a dónde van a ir? Sin duda con alguien que les abra su hogar, quién sabe con qué intenciones pudiera ser. Acéptelos como son, pero ayúdelos a mejorar. Dijo, eso que estás haciendo no está bien, pero podemos hacerlo de una mejor manera. Esa es la idea del papá, esa es la idea de amar. Y esto se une mucho también no solamente en cuanto a la provisión que vamos a ver ahorita, sino también de la aceptación, también del criarlos. Así que gran parte de lo que pasamos actualmente en la sociedad es por lo que no hemos hecho en casa con los hijos. El amor, la aceptación, la identidad. Ellos quieren ser aceptados y si en casa no los aceptan, pues se van a ir allá con quien sí los acepte. Así que amemos a nuestros hijos como Dios nos ama. Segunda cosa, segunda responsabilidad básica desde mi punto de vista es proveer a los hijos. 1 Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe. Y es peor, dirán ahí en mi pueblo, peor, ¿verdad? Peor que un incrédulo. Imagínense que es fuerte esto, pero pasa. ¿Qué es proveer? Suministrar, abastecer, surtir para los de casa lo necesario en alimento, vestido y techo. Dice 1 Timoteo 6, 7 y 8, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, dice Pablo a Timoteo, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Si tenemos ropa y comida, obviamente hablando del amor, imagínense, ¿no? Una casa con ropa, con comida, pero sin amor, pues ¿para qué? Pero una casa con amor, sin mucha ropa y a lo mejor sin mucha comida, se mantiene, ¿me explico? Pero Dios nos da lo básico por lo menos. Entonces, el hecho de que papá debe ser el proveedor es como que suena raro, pues así debe ser, ¿no? Lo que pasa es que ha cambiado mucho la cultura. Ahora las mujeres trabajan también y tienen su salario también. Ahora los matrimonios, algunos ya se divorciaron, algunas personas, otras son madres solteras. Entonces hay muchas formas ahora de, ya no está el papá. Y ahora también con eso de que ahora algunas mujeres dicen que pues ya no necesitan a los hombres. ¿Para qué necesitamos a los hombres? Que ya trabajo yo, que no, pues, es feminismo al máximo, que no tiene que ver con el cristianismo, porque Dios ha marcado la línea clara para el hogar, el papá, la mamá, los hijos. O sea, la importancia del padre. Si alguien no lo tiene, bueno, Dios de alguna manera está al tanto de esas circunstancias. Pero es importante recordar que quizás en ciertas circunstancias es válido. A veces la mujer tiene que trabajar, no alcanza. Bueno, trabaje temporalmente. Pero el hecho de que la mujer sostenga el hogar, estando el varón allí, pues hace que el varón se haga concha, se haga flojo y mantenido. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el varón debe proveer, aún un varón que se ha divorciado, que se ha separado, tiene la responsabilidad legal y cristiana, vamos a decirlo así, de sostener a su familia, aunque ya no esté con ellos. Yo conozco a algunos líderes inclusive que se separaron y ni siquiera les dan ahí algo para sus hijos. Entonces, ojalá que Dios no nos permita llegar a ese punto, pero sí poder realmente proveer para ellos. El padre es responsable de proveer todo lo que necesite la casa, salvo enfermedad, invalidez o muerte. Claro, aún es importante recordar que en cualquier circunstancia debemos proveer. Proveamos para los hijos, no neguemos la fe, que sin obras es muerta. Porque dice aquí que la fe, que si ha negado la fe, si no pruebas has negado la fe, porque la fe tiene obras. Y entonces el buscar, el hacer, el dar a tus hijos tiene que ver con la fe. Y eres peor que un incrédulo, porque hay gente que no conoce de Dios y bien que cumple con sus hijos, bien que provee para sus hijos. Y no solamente hablamos de alimento, ya hablamos lo primero, el amor. Y eso nos lleva al otro punto, criar a los hijos. Tercer punto, criar a los hijos. Efesios 6:4, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Criar, dice el original, criar a madurez, o sea, háganlos madurar, que no sean infantes de 20, 30 años, niños ahí que no pueden dejar a su mamá ni a su papá porque pues siguen ahí
en casa, todavía hablando de gente que entiende, ¿verdad? Que debería de estar en otro nivel, no en esa inmadurez emocional sobre todo. El tener hijos, papás sobre todo, no es solo traerlos al mundo, no es solamente vestirlos y darles de comer, es entrenarlos para crecer. Hay un libro de David Ormachea que se llama Padre o Progenitor. O sea, no nada más es, ya lo traje al mundo, le doy de comer, le doy dinero. No, es un criarlos integralmente, en alma, en espíritu, en cuerpo, es un criarlos en todo ese aspecto completo, padres integrales que por en los hijos, lo espiritual, emocional, lo físico. Somos clave nosotros como padres para potenciarlos, dice la Biblia que son como flechas. Que podemos nosotros lanzarlos un día, proveerles lo necesario cuando estén en casa para lanzarlos a la vida. Yo les he comentado algunas veces qué tipo de hijos o hijas pues estamos dejando para la sociedad, para lo que viene. Estamos cosechando hijos e hijas en muchos aspectos por lo que no se hizo en generaciones pasadas, pero ¿cómo van a ser nuestros hijos? ¿Van a ser diferentes a muchos jóvenes de ahora que se la pasan nada más por ahí sin mucho que hacer útil? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo lo estás criando? Eso tiene que ver con papá y con mamá, claro, pero hablando de papá sobre todo, ¿cómo lo estás criando? ¿Qué tipo de hijos vamos a dejar a la esposa, a la esposa con la que se casen o al esposo con lo que se casen? Un marido o una hija, un marido allí flojo que no trabaja, un marido mantenido, un marido, en este caso a lo mejor que no se supera, una hija allí que no sabe ni siquiera barrer y trapear. Va a decir, ay pastor, usted está a la antigua. No, pero pues tienes que tener ciertas bases para mantener un hogar. O sea, yo voy a tener sirvienta. Pues a lo mejor, no sé, ojalá que sí, ¿verdad? Pero hay que saber hacer las cosas. ¿Qué tipo de hijo o de hija le estamos dejando al futuro esposo o esposa? ¿Va a ser útil? ¿Va a ser útil a la sociedad? ¿Va a ser útil a la iglesia donde la vas a mandar? ¿O va a estar sentado ahí nada más sin hacer nada esperando que le den todo? O sea, ¿qué hijo le estás dejando? Y eso es desde ahorita. Eso es desde ahorita. Entonces, por eso, criar a los hijos, madurarlos, educarlos. Dice 1 Timoteo 3:4, debe gobernar, hablando de los ministros, de los líderes, pero se aplica a los padres sin duda también. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Ahora parece que los papás obedecen a los hijos. ¿Cómo? Mi hijo quiere, no quiero. Bueno, pues no quiere. No, que no quiere. Órale, agárrelo y siéntelo y que coma lo que le da la mamá. No, el hijo quiere, ya les dije, a veces la mamá tiene que andar haciendo ahí como especie de buffet. Que la hamburguesa, que el otro quiere que papas fritas, que el otro quiere pizza y el otro quiere frijoles y el otro huevo, y anda la mamá haciendo, no, se sienta y come lo que hay. ¿Verdad? Porque acuérdense, estamos criando, estamos madurando, estamos proyectando a los hijos y son los papás, o somos los papás los que influimos allí, ¿sí? Alimentarlos bien también. Luego a los chamacos ahí comiendo puras papas fritas nada más o cosas así nada más. Mamá, levántese temprano y dele tu lonche a los hijos y póngase las pilas. No sé cómo lo educó su mamá o a usted, papá. Porque lo que somos reflejo de lo que los papás nos enseñaron, lo aprendimos, y eso lo vamos a reflejar en los hijos que vienen. No estoy enojado, pero sí estamos viviendo situaciones muy serias por el descuido de los padres. Y puede ser peor si nosotros no nos hacemos las pilas o no nos seguimos poniendo las pilas y hacemos de nuestro hogar mejores hijos, mejores hogares. Mire, criar a nuestros hijos es medir y corregir el desempeño individual de ellos. A veces como papás ni siquiera sabemos cómo van sus calificaciones. Ni siquiera que a lo mejor ya reprobaron. O hay gente que dice que va a la escuela y ni van a la escuela y ni nos damos cuenta. A veces, fíjese, los chamacos ahí en otro lado. A veces no en un mal lado, pero simplemente se salen de la escuela y eso ya de por sí es incorrecto. Un hijo desobediente en casa es un hijo desobediente en la escuela
y en la sociedad en general. Y si usted no lo controla en casa, lo controlará la policía u otras personas, tal vez. Siempre será mejor la disciplina en la casa que afuera de la casa. Eso no lo olvide, ¿verdad? A veces, como padres, porque tuvimos carencias, queremos ahora que los hijos tengan todo. Les damos todo lo que quieran, lo llenamos de juguetes y de todo, pero hay que criarlos. Dice ahí en disciplina, en amonestación del Señor. Ellos no aprenden a veces a valorar las cosas. Somos demasiado permisivos a veces con los hijos, porque los psicólogos dicen, no, lo va a traumar. O no, si le dice que no, el chamaco va a crecer ahí con complejos y cosas así. No, hombre, dice la Biblia, agarra la vara cuando sea necesario y dale, no se va a morir el chamaco, denle sus varazos. Dice la Biblia, dice la Biblia, denle sus varazos, no se muere. Ay, es que pobrecito. Por eso estamos como estamos ahorita, porque no hemos puesto la disciplina cuando es el momento. Acuérdense, estoy hablando de amar incondicional. No ataque al niño, ataque el problema del niño o del hijo o de la hija. Críe, provea, ame pues también en este caso. Y es importante recordar que los primeros años de los hijos son claves en la formación de ellos. Los primeros 5 o 6 años son claves en esa formación. Entonces hay que poner estructuras, límites, claro, flexibles, de tal manera que lo va usted guiando en valores, y cuando ya el niño empieza la adolescencia, usted puede quizás soltar, negociar un poco y dejarlo. Pero si es al revés, si usted es permisivo desde el principio, si usted es permisivo desde que están chiquitos los hijos, cuando usted quiera meterlos al control, ¿no? Va a tener ahí niños adolescentes rebeldes y se van de la casa, y si usted los corre, pues peor el asunto, ¿no? Porque no los aguanta. Por eso le digo, ¿quién cuida a los niños de nuestras decisiones como padres? ¿Quién los cuida? Tenemos que ser sabios, pues, por eso, porque a veces nuestras decisiones no son correctas, son incorrectas, son basadas en cosas que atraemos, que no hemos trabajado en nuestra vida. Pobres de nuestros hijos a veces, ¿no? Entonces, que Dios nos dé sabiduría para ser padres y madres también, obviamente. Así que es importante ayudarles a reconocer sus errores, a disciplinarlos, a enseñarles a pedir perdón. También hay chamacos que no piden perdón porque no les enseñaron, porque para empezar sus papás no les piden perdón. Entonces son chamacos altaneros, chamacos ahí orgullosos, que la vida los humilla de muchas maneras, a veces muy fuertes. Entonces, mis hermanos, amigos, todos criemos a nuestros hijos. Y por último, que va pegado con esto, otra responsabilidad básica de un padre es enseñar a los hijos. Va pegado con criar, con amar, con proveer. Porque si un padre es buen proveedor, un padre ama bien, un padre cría bien, pues el niño va a enseñar a sus hijos también mejor y muchísimo más de bendición será. Deuteronomio 6:7 dice, incúlcaselas, habla de la palabra de Dios, de enseñar a los hijos, en este caso lo principal, que es la palabra de Dios. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, satúralo, en este caso de la palabra, de los valores espirituales. Y obviamente podemos abrir todo el espectro a otras enseñanzas interesantes y valiosas. La palabra enseñar proviene del latín insignare, que es y signare, que es señalar hacia, señalar. O sea, tú le vas a decir al hijo, mire hijo, por allá, por allí. Pero no solamente eso, vas a ir con él. Me mandaron ahorita hace ratito una foto del Día del Padre donde va un ratón papá con su hijo en la mano y dice el hijo, papá, ya ves, no tuvimos problemas. Pero el papá con su cola ha ido ahí siendo atrapado por 5 o 6 trampas de esas para ratón, ¿verdad? Y dice el papá, no, sí, mi hijo, no te preocupes, todo está bien. O sea, el papá tiene que ir con el hijo, cuidarlo, protegerlo. Pero acuérdese, también tenemos que cuidar decisiones tenemos para con ellos, porque ¿quién cuida a los hijos de los padres?
Bueno, entonces el padre debe mostrarle a los hijos el camino correcto en la vida, los valores como la obediencia, el respeto, la honestidad, la honradez, la humildad, son enseñados en casa. Y el padre es una parte importante de ello. No espere que su hijo lo aprenda en otro lado. No lo va a llevar con el pastor o con la hermana, la esposa del pastor o con el maestro para que él le enseñe. No, usted debe enseñarle. Usted debe enseñarle. El papá viene siendo viene siendo la imagen de Dios de alguna manera para el hijo. Yo he tenido algunos asuntos en los cuales los hijos se quejan de los padres. Dicen, bueno, es que cuando yo pasé tal situación, ¿dónde estaba mi papá? O a veces son dañados por sus propios padres físicamente y dicen, no, si Dios es como mi papá, ni para qué. Y más si somos padres cristianos, estamos de alguna manera como somos reflejo, debemos ser reflejo del amor de Dios, de la provisión de Dios, de la aceptación de Dios, lo que hemos platicado y muchas cosas más. O sea, somos parte de ese concepto que el hijo tiene de Dios. O sea, que hay que mejorar, papás. Hay que mejorar para que el hijo diga, yo quiero ser como mi papá. Entonces, no espere pues que el hijo lo aprenda en otro lado. Es importante recordar, como decía Josué, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Es el encargado, el papá, de la vida espiritual de su esposa, de sus hijos, leer juntos, orar juntos, asistir juntos al templo, a la célula, a congresos, a conciertos, campamentos, ver por ellos, estar con ellos, juntarse y estar así como están ahorita muchos de ustedes con sus hijos. A un lado no los veo, pero luego veo fotos que mandan y me da gusto que estén todos o casi todos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Yo soy un ejemplo de eso. Mis padres me enseñaron, después de alguna manera me desvié del camino correcto. No fui malo, pero tampoco hay pecados buenos, ¿verdad? Pero Dios me trajo, ahora estoy aquí delante de usted predicándole por la pura misericordia de Dios. Dirá, ¿usted de pastor? Pues sí, ¿qué le hago? Si Dios me quiso aquí, pues ni modo, se aguanta, ¿verdad? Hace crear. Pero es la misericordia de Dios nada más, no se preocupe. Los padres de familia, cristianos principalmente, son los profesores de la casa. Transferimos un conocimiento tan vital que deberíamos o podríamos dar hasta la vida por ese conocimiento, por pasarlo a nuestros hijos. Transferimos más que conocimiento, transferimos vida. O sea, no son bibliazos los que debemos dar a los hijos, es ejemplo, es ahí donde somos retados, más que bibliazos. Escucha, hijo, al pastor, mira, no, usted es el que debe decir, mira, mi hijo, así. No es fácil, como que los padres queremos ser perfectos, pero el día que usted diga a sus hijos, hijo, no soy perfecto, vamos adelante, será mejor papá y será más entendido por su hijo. Cuando usted se abra y diga, hijo, juntos vamos a ir hacia adelante. Es imposible ser el mejor papá del mundo sin Dios. Solamente Dios puede llevarnos a esa plenitud de ser papás. Así que déjenme les cuento para terminar esta ilustración de Josh McDowell en su libro El padre que yo quiero ser. Dice él, cuando mi hijo Sean tenía 12 años, jugaba en un equipo de infantil de béisbol. Dice Josh McDowell, una semana antes de que empezara la temporada se me ocurrió una idea para poder demostrarle aceptación a él. Y no solamente a él, a sus compañeros de equipo. Dice este hombre, compré 12 cupones, 12 boletos para helados en un restaurante local. Y se lo llevé al entrenador, dice Josh McDowell. Y le dijo, entrenador, esto es para los chicos, le dije. Y el entrenador dijo, muchas gracias, señor McDowell. Dice, es buenísimo, ojalá más padres se interesaran como usted. Los llevaré a comer los helados, o a tomar los helados, o a saborear los helados cuando festejemos nuestro primer triunfo. Y dice Josh McDowell, no. Dice, no. Quiero que lo lleve a comer helados después de la primera vez que pierdan.
Y dice que el hombre se quedó así como que, a ver, dice, me miró extrañamente, dice George McDowell. Me di cuenta que había dicho algo que no computaba con su concepto de ganar, perder y las recompensas por jugar bien. Entonces le expliqué, amigo, no sé qué opina usted, pero al educar yo a mis hijos, no quiero reconocer tanto su esfuerzo, sino el hecho de que son creados a la imagen de Dios. No quiero reconocer tanto su esfuerzo, que lo hagan bien o que lo hagan mal, sino reconocer que son creados a la imagen de Dios, le dice. Creo que mi hijo fue creado a la imagen de Dios y que tiene una importancia, una dignidad y un valor infinitos, y nada de ello tiene que ver con jugar bien o jugar mal al béisbol. Si él nunca jugara béisbol en su vida, yo lo amaría y aceptaría igual. Y dice George McDowell que el director, el entrenador de su hijo, Sean, dice que lo vio y se le quedó ahí como estudiándolo y dijo por último, bueno, eso sí que es algo nuevo. Y dice la ilustración que el entrenador hizo lo que le pidió George McDowell y la primera vez que el equipo perdió, lo llevó a comer helados como equipo. Y su hijo Sean le agradeció esos helados por lo menos 5 veces. Dice, además, en las próximas 2 semanas, 3 de los chicos del equipo me agradecieron ese gesto especial. Recuerdo, dice George McDowell, sobre todo a un muchachito que dijo, muchas gracias por los helados, señor McDowell. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A usted no le importa si ganamos o no, nos quiere igual. ¿Ah? Y de eso justamente se trataba, dice George McDowell. Quería comunicarles a mi hijo y a sus compañeros que los amo, acepto y valoro, no importa cómo sea su actuación, si sean buenos, si sean malos, yo los amo, los valoro, son creados a la imagen de Dios. Me baso en el hecho de que cada uno fue creado a la imagen de Dios y en consecuencia poseen infinito valor y dignidad. Y yo sé, papá, que me estás viendo, que no es fácil ser padre, que te has equivocado muchas veces y que todos los padres tenemos esa sensación, o al menos los que hemos tenido ya más tiempo de papás, de que nos faltó, de que no hicimos esto, de que no hicimos aquello. Pero yo sé que cada papá da lo mejor de sí. Yo me acordé de mi papá. Quizá hay muchas cosas no las hizo como yo hubiera querido, pero lo hizo con todo su amor. Y es lo que yo hablo con mis hijos ahora también. Quizá he fallado como tú has fallado, pero no es por nosotros. Si Dios nos dio esa gracia y esa bendición de ser papás, pues nos dará también esa sabiduría práctica. Así que papás, ama a tus hijos, hijos amen a sus papás, abrácenlo. Estás ahí con él ahorita, abrázalo, dile que lo quieres, que lo amas, que no importa si gana o si pierde, o si reprueba o si pasa de año. Eso ya habrá otros momentos para platicarlo. Tú lo sigues amando por lo que es. Tú lo sigues amando porque es un hijo de Dios. Y Dios te da la bendición de tenerlo. Así que quizá te sientas medio decepcionado, que no eres un ejemplo bueno para tu hijo, que a lo mejor ni siquiera lo ayudas a buscar de Dios, sino que Él te está jalando. Pues es tiempo de corregirlo y de poder buscar ese ejemplo. Nunca es tarde. Si aún estás con vida, aún es tiempo también para que puedas reconciliar con tus hijos y traerlos al camino de Dios. Así que, ¿qué te parece si oramos? No te sientas mal. Creo que me refiero al hecho de que hay esperanza todavía, que podemos mejorar, ser todavía mejores papás, mejores esposos, pero hablamos sobre todo de padres. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a ser mejores, porque nuestros hijos serán reflejo de nosotros y queremos que ellos se sientan orgullosos de papá
y que también de alguna manera puedan seguir nuestro legado en las cosas que hagamos nuestro ejemplo. Así que oremos, papá, allí en casa donde estás, abraza a tus hijos y diles que los amas y bésalos. De veras, hazlo. Mamá, empújalo, porque yo sé que va a estar el papá así todo seco, ¿verdad? Agárralo y júntalo ahí con los chamacos y están juntos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias porque el ejemplo de padre, pues eres tú, Señor. Nos amas, nos quieres como somos. Y sabes que aún tenemos mucho que dar. No ves en nosotros tanto lo que quizás somos, sino lo que podemos ser. Así que muchas gracias por ello. Perdónanos si no hemos sido los padres tal vez excelentes, pero aún hay tiempo, aún hay esa oportunidad a través de Cristo Jesús. Si alguien no te conoce, algún papá no te conoce, si algún papá aún anda por ahí lejos de ti o te conoció y se apartó, es tiempo de reconocer que no somos los mejores papás, pero que solamente contigo, por tu gracia, tú nos ves como los mejores padres, excelentes, solamente guiados por ti, Señor. Danos de tu gracia, de tu misericordia, danos la oportunidad de corregir, de mejorar como padres y que nuestros hijos sean bendecidos por nosotros. Así como yo recuerdo a mi padre y a mi madre, sobre todo a mi papá en este día, por lo que él hizo en medio de todas sus limitaciones en algunos aspectos, aún así, Señor, tú puedes ver en nosotros ese ejemplo y ese amor. Así que los hijos puedan recordarlo, donde estén y donde vayan a estar. Así que perdónanos, Señor, y haznos cada vez mejores papás. Aún tenemos vida, pues el tiempo que estemos, días, años, permítanos mejorar. Pero solamente lo podremos hacer reconociendo tu amor, tu gracia, tu poder, tu misericordia, que nos amas como somos. Y no por lo que somos ahorita, sino lo que podemos llegar a ser o estamos llegando a ser. Así que gracias, papá. Si alguien no te conoce, que abra su corazón y que recuerde que solo contigo podemos ser los padres mejores para nuestros hijos. Te amamos, papá. Muchas gracias, porque para muchos que no han tenido papá, tú has sido su papá por excelencia. Para muchos hijos que el papá o hijas que el papá los abandonó o se fue o ya murió, tú eres el papá por excelencia también. Abrázanos, protégenos, Señor, ámanos o síguenos amando. Te lo pedimos todo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Yo también. Adelante.